Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque comenzamos un nuevo mes y además porque ustedes lo están haciendo excelente en matemáticas. Están trabajando muy bien y yo los felicito porque se nota que se esfuerzan, que tratan de hacer sus tareas lo mejor posible, ¿ya? Y también les agradezco a las mamitas, a los papás, a los hermanos y hermanas que yo sé que también le ayudan a ustedes a estudiar. Así que yo los felicito a ustedes porque lo están haciendo muy, muy bien. En la última prueba que tuvimos, sus resultados fueron excelentes. Y yo los felicito porque yo sé que cuesta mucho poder entender en esta situación. Estaríamos mucho mejor en el colegio, ¿no es cierto? Donde yo los pueda ver, ustedes puedan preguntar lo que necesitan saber, pero lamentablemente tenemos que continuar de esta manera. Pero como les digo, ustedes lo están haciendo muy, muy bien. Así que yo los felicito y les pongo un 7. ¿Ya? La clase de hoy será de matemáticas y el objetivo será comprender información entregada en tablas y gráficos. Así que coloca la fecha para comenzar con la clase. Esta clase corresponde a una unidad nueva, ¿ya? Pero no es tan nueva para ustedes porque el año pasado también vimos lo que eran los gráficos. ¿Se acuerdan que vimos lo que eran los pictogramas también, que eran esos gráficos con dibujitos? Bueno, ahora en esta clase también vamos a verlo, ¿ya? Así que comenzamos. ¿Qué son las tablas de frecuencia y los gráficos? Es un medio para presentar información de manera clara y ordenada para que cualquier persona que lo vea lo pueda entender, ¿ya? Esta forma de presentarlo, que puede ser con la tabla, también puede ser en un gráfico de barras, que son lo que mejor trabajan ustedes, y en un pictograma, por ejemplo. Ya. Ahí aparece una tabla de frecuencia. Dice, se hizo una encuesta en Linares acerca de la mascota que prefieren los niños. Y la información se presentó en la siguiente tabla de datos. Y allí aparece los animales y la preferencia. ¿Qué significará la preferencia? Bien, las personas que contestaron, por ejemplo, que le gustaba el perro, otros que contestaron que le gustaba el hámster, otros que preferirían el conejo, ¿ya? Entonces, toda esa información se llevó a esa tabla. Y a partir de esa tabla se pueden hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos niños prefieren tener un gato? Mirando la tabla, yo puedo responder, ¿no es cierto? ¿Cuántos serían? 18. Muy bien. Otra pregunta que puedo hacer es, ¿cuántos niños quieren tener un conejo? Muy bien, 16. ¿Cuál es la preferencia que tienen 14 niños? A ver, ¿qué prefieren 14 niños? 14 niños prefieren tener una tortuga, ¿se fijan? ¿Cuántos niños más prefieren un perro que un gato? ¿Cómo puedo saber esa respuesta? El perro prefieren 24 niños y el gato lo prefieren 18. ¿Cuántos niños más prefieren un perro que un gato? Entonces tengo que contar del 18 al 24, porque esa es la diferencia. ¿Se fijan? O sea, son 6 niños. Bien. Otra pregunta también podría ser, ¿a cuántas personas se le hizo la encuesta? ¿Cómo puedo responder esa pregunta? Muy bien, sumando, ¿no es cierto? Tengo que sumar el 24, el 18, el 12, el 14 y el 16. Y en total me da 84 niños. ¿Se fijan? A partir de una tabla, yo puedo responder preguntas. Ahí ustedes podrían hacer otro tipo de preguntas. ¿Cómo qué preguntas se le ocurre a ustedes?
podría ser cuántas personas prefieren los hámster de mascota. ¿O cuántos animales de los que aparecen allí son los preferidos por los niños? ¿Cuál es el más preferido? El perro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que menos eligen los niños? Los hámsters. Muy bien. ¿Se fijan? A partir de una tabla se pueden sacar muchas preguntas. La siguiente información dice, María realizó una encuesta acerca de lo que le gustaría recibir en Navidad. Y las personas le respondieron todo lo que aparece ahí. ¿Se fijan? Dice celular, computador, PS4, televisor, ropa, joyas. Pero esos datos que aparecen ahí están desordenados y es necesario llevarlos a una tabla. Entonces vamos a hacer una tabla. ¿Qué colocarían ustedes en la tabla? El regalo, ¿no es cierto? Y las personas que prefieren dicho regalo. Entonces, debemos completar una tabla, como la que aparece ahí. ¿Se fijan? Celular, computador, PS4, televisor, ropa y joyas. Y debo contestar cuál es la preferencia y cómo puedo responder eso contando. O sea, tengo que contar cuántas personas me respondieron celular, cuántas personas respondieron computador, cuántas prefieren un PS4, un televisor, la ropa y las joyas. Debo contar todo lo que aparece en la información. ¿Ya? Ustedes van a completar esa tabla, yo no la voy a completar. ¿Ya? Ustedes tienen que ver y contar. Pero a partir de esa tabla debemos responder las preguntas. ¿Qué preguntas podría hacer yo ahí? Por ejemplo, ¿cuántas personas quieren un computador para Navidad? ¿Ya? Ustedes ya hicieron la tabla, ¿no es cierto? Vamos a ver si encontraron lo mismo que encontré yo. ¿Cuántas personas quieren un computador para Navidad? 9 personas. ¿Cuántas personas prefieren que le regalen ropa? ¿Cuántas contaron ustedes? Bien, 8 personas. ¿Qué regalo es el preferido en Navidad? A ver, ¿cuál creen ustedes que es? El celular. Muy bien. ¿Cuántas personas eligieron celular? 15 personas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos regalos que menos prefiere la gente? ¿Cuáles creen ustedes que serían? El televisor y las joyas, ¿no es cierto? Porque fueron los que tuvieron menos preferencia. Y otra pregunta sería, ¿cuántas personas respondieron la encuesta? ¿Qué debo hacer ahí? Sumar. ¿Y cuánto me da la suma? 50 personas. ¿Se fijan? Entonces, ustedes ya de los datos desordenados, ustedes deben ser capaces de colocarlos en una tabla, ordenado. ¿Para qué? Para que cuando una persona lo vea, pueda entender lo que ustedes están proporcionando. ¿Qué aparece ahí? Ahí yo dibujé el gráfico. Si ustedes se fijan, dice como título, regalo preferido para Navidad. En los gráficos siempre debemos colocar el título porque la persona que lo vea debe entender de lo que se trata el gráfico. ¿Ya? En el eje
horizontal se colocan los regalos. Por eso ahí se colocó celular, computador, PS4, televisor, joyas, ropa. Eso se puede poner en distinto orden. Ustedes pueden dibujarlo como ustedes quieran. Si quisieron poner, por ejemplo, el PS4 primero y al último el celular, realmente da lo mismo, ¿ya? Lo que importa es graficar las barritas como corresponde. Si se fijan ahí dice celular, era 15 personas, ¿no es cierto? Pero no aparece el 15 aquí. Pero si se fijan ustedes, la barrita llegó al medio. O sea, entre el 14 y el 16 está el 15. Estos números que yo coloqué aquí se van en una escala. Se dice, el gráfico tiene escala 2. ¿Por qué? Porque van de 2 en 2 los números. ¿Se fijan? Ahí dice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Se fijan? Siempre se parte del 0. Donde comienza el gráfico es el 0. Si hubiese sido con escala de 1, yo debería haber puesto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 16. Pero aquí lo hicimos con escala de 2. Mirando el gráfico que aparece ahí, ¿cuántas personas prefieren un PS4 para Navidad? Si se fijan, la barrita del PS4 está entre el 6 y el 8. ¿Cuántos serían entonces? ¿Cuántas personas corresponden? 7 personas. ¿Se fijan? ¿Cuál es el regalo que menos prefieren las personas? El menos preferido es el televisor. ¿Cuántas personas prefieren el televisor? 5 personas. Entonces, en los gráficos ustedes deben hacer las barritas todas del mismo ancho. Fíjense que son todas del mismo ancho. No hay unas más gordas y otras más flacas. Y se hacen con regla. Así que aquí yo necesito que ustedes ocupen su regla y también sus lápices de colores. ¿Por qué? Porque estas barritas se pueden pintar o todas del mismo color o de colores distintos, como ustedes quieran. Lo importante es que estén bien hechitas, ¿ya? Debo colocar, como les dije anteriormente, el título del gráfico. Y los ejes, aquí dice regalos y allá dice preferencia. Que yo le coloqué solamente pref porque no me alcanzó completo. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora entonces, ustedes como ya entendieron lo que es hacer un gráfico y hacer una tabla, van a hacer la siguiente actividad. Dice, Javier observó el tiempo durante el mes de septiembre e hizo el siguiente registro. El tiempo y el número de días. Cuando estaba soleado, nubes con sol, nublado y lluvia. Y ella registró los días que apareció así. Con esa tabla, ustedes van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos días estuvo nublado? ¿Cuántos días llovió en el mes de septiembre? ¿Cuántos días en total hubo sol en septiembre? Y la última pregunta es, el papá de Javiera dice que septiembre fue un mes muy nuboso, o sea, con muchas nubes. ¿Es correcto esta afirmación? Ustedes tienen que colocar sí, no y por qué. ¿Ya? Y con los datos anteriores van a hacer un gráfico de barras con escala de 1, ¿ya? O sea, van a ir de 1 en 1. Esa es la primera actividad. Y la segunda dice, observa la tabla de frecuencia que aparece ahí y ustedes deben escribir 3 preguntas que podrían responder con solo mirar la tabla. ¿Entienden? Por ejemplo, yo les voy a dar solamente un ejemplo. ¿Cuál es el título de la tabla? Esa es una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? El título sería Ciudades preferidas por los estudiantes de cuarto básico para vacacionar. ¿Se fijan?
Esa puede ser una pregunta. Ustedes tienen que escribir 3. ¿Ya? Esa sería la clase de hoy, niños. ¿Muy difícil o no? No, ¿no es cierto? Está facilita. Así que a trabajar y que lo hagan muy bien, que le quede muy bonito su gráfico, muy bien hechito, ¿ya? Les mando un besito a cada uno de ustedes y a cuidarse mucho. Chao, chao.